Daniela, que es amiga mía, que está pasando como por las duras y las maduras, amiga, toda la familia, comenzando por ella, ya comenzó, siguió el marido, siguieron las hijas. Bueno, entonces vamos a verificar. Buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo día donde le ponemos la cara a la situación. Damos gracias por estar aquí, por tener la oportunidad de estar compartiendo, de aprender cosas, de tener un nuevo día, de estar sanitos. Hoy las cosas están complicadas y difíciles y entonces uno dice, uy, ¿qué será lo que está pasando en este mundo que estamos cuestionándonos a ver cómo vamos a continuar? Vero, ¿estás por ahí? Vero Aguilar. Señora profe. Daniela. Presente. Bienvenidos, Ángelo. Presente. Okay. Laura. Buenos días, tengo el internet lento, qué pena, ya te vi. Mariluz. Estamos pendientes. Vale Oviedo. Presente. Estefanía Pulido. Presente, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Juliana Pulido. Presente, profe. Así ya te vi. Vale Rubiano. Buenos días, presente. Buenos días, Chinita. Ángel. Presente por ahí, ¿no? No. Presente. Listo. Solecito. Vale Vizcaya. Buenos días, profe, presente. ¿Cómo estás? Manuel. Presente, profe. Me alegra. Dylan. Presente, profe. Luis Guillermo. Buenos días, presente. Hoy, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno que estén por acá. Solo nos falta Mariluz. Vamos a ver cómo continuó su mamita. Hay que seguir pidiendo porque las personitas que están en este momento enfrentadas a la recuperación del COVID, pues tienen una tarea dura. En todo caso, que Dios nos tenga apartados de este mal. Bueno, ayer empezamos con el tema de la construcción de texto. Mañana será un día de parcial. Vamos a ver entonces cómo nos va. Y pues vamos a ver nuestra última parte teórica antes de nuestro parcial. Voy a compartir. Ángelo se nos salió. Voy a compartir el PowerPoint. Me dirán cuando lo estén viendo, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, muy bien. Escribir a veces es una de las tareas que se nos dificulta. ¿Y por qué se nos dificulta? Porque no sabemos por dónde empezar. Entonces, normalmente cree la gente que escribir es sentarse frente a la pantalla de un computador y empezar a escribir a la loca. Y no, no es así. Es una actividad que requiere planificación y que requiere estar revisando una cantidad de situaciones que, digamos, acabamos a tratar de mirar, por lo menos en su estructura más sencilla, desde el punto de vista más sencillo para poder abordar la actividad con una claridad, porque después pues vamos a ver no solamente comunicación oral y escrita, sino vamos a tener la posibilidad de participar de los distintos escenarios que tiene la comunicación para poder escribir según el género y según el medio en donde estemos. Nosotros somos un poquito más elaborados que el resto de la humanidad desde el punto de vista de la construcción de texto. En primera instancia, bueno, el día de ayer me voy a volver un poquito para recordarles qué teníamos que tener en cuenta, pues un concepto de claridad, la concisión, que es importantísima en la utilización de palabras justas,
ser reales en lo que estamos planteando. Si Habermas nos dijo, mire, hay un principio ético y es no manejar ni dobles agendas, sino actuar con rectitud, actuar con verdad, con veracidad, pues obviamente son pilares de carácter filosófico, inteligibilidad desde el punto de vista de la claridad, pero cuando nosotros estamos abordando un texto sabemos que vamos a tener del otro lado del medio a una personita que está leyendo y que tiene que engancharse con nosotros para que le guste leer lo que nosotros estamos escribiendo. Por lo tanto, es muy importante anclar nuestros escritos de la forma más creíble posible y adicionalmente con un piso de verdad. Evitar la ambigüedad, es decir, a veces hay cosas como esta información que les dije yo de la vacunación, que uno no sabe si sí es o no es, digamos que se presenta como de carácter inseguro para quien recibe la información y entonces pues a nosotros no nos sirve ser así. A nosotros lo que nos sirve es ser muy precisos en lo que estamos diciendo y lo que estamos comunicando es lo que es para que las personas no vayan a tener que decidir entre lo que ellos creen que está sugiriendo el texto y lo que realmente es. La densidad, porque hay temas que son de carácter técnico, por lo tanto nosotros tenemos que aterrizarlo a un lenguaje, entre otras cosas, sencillo, con naturalidad y cumpliendo con las normas gramaticales de conexión. Ahí son muy importantes las estructuras, los conectores, lo que vamos a hacer de revisión ortográfica, lo que vamos a revisar de construcción de texto desde el punto de vista de la sintaxis. Entonces, pues todos estos aspectos, digamos, son previos. Y por otro lado, pues cuando escribimos necesitamos que el tema que estamos abordando sea un tema que le interese a la gente. ¿Y por qué es eso? Pues porque nosotros escribimos para que nos lean. Nosotros construimos un texto para ayudar al entendimiento de un problema. Nosotros escribimos no solamente por la realización de escribir, sino porque se deja un documento al servicio de una persona que, como lo dijimos también, que el texto escrito no está sometido ni a espacio ni a tiempo, en algún momento ese documento puede llegar a sus manos y puede ser útil para la persona, así sea tiempo después de que lo escribimos. Muy bien, ¿qué es necesario tener en cuenta? Primero, conocer el tema. Nadie puede escribir de lo que no conoce. Por lo tanto, si vamos a escribir es porque tenemos un conocimiento previo del tema. Nosotros tenemos que reunir la mayor cantidad de información posible y definir qué es lo que queremos alcanzar con ese texto. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, vamos a abordar? Ahora, cuando hablemos de planificación del texto, vamos a hacer un ejercicio entre todos y se van a dar cuenta que a veces cuando nos sentamos a escribir, somos demasiado ambiciosos y dentro de esa ambición empezamos a plantear temas muy grandes. Tenemos una expectativa creada frente al lector y el lector lo que determina es, uy, pero es que a mí me prometieron hablar de ABCD, de lo divino, de lo humano, de todo el abecedario y resulta que no abordaron sino una pequeña partecita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que definir, por ejemplo, a nivel de tipos de texto, qué es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros tenemos una variedad de estilos, una variedad de géneros y adicionalmente una cantidad de medios, tanto masivos como alternativos, para poder entregar a la opinión pública esos textos escritos. La gente del común, por lo general, se enfrenta a escribir un ensayo que es como la forma más común de escribir, ¿sí? Entonces, si fuese un ejercicio de planificación de texto, estaríamos enfrentados a decir, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir una noticia, voy a escribir una novela, voy a escribir una crónica, voy a hacer un reportaje, voy a escribir un ensayo, voy a escribir un cuento, me voy a ir por la parte literaria, voy a escribir, digamos, identificando una forma en prosa,
voy a escribir en verso, voy a hacer una poesía, voy a hacer un libro, o sea, escenarios de escritura hay todos los que ustedes quieran. Voy a escribir una carta. Las cartas también forman parte de los géneros literarios. Entonces, es importante identificar qué tipo de texto voy a utilizar. Otra cosa que hay que pensar es quién es el receptor de la información. Si ustedes van a escribir para la emisora de la universidad, tendrán presente que de pronto van a escribir para gente como ustedes que está en proceso de formación y ustedes van a tener unos temas que les van a llamar la atención desde el punto de vista de la actualidad. Entonces, los procesos de investigación, acerca del ICETEX, sobre nuevas carreras, sobre egresados, sobre lo que hace una y otra disciplina que se está formando en la universidad, sobre el comunicador del futuro, en fin, ustedes revisarán qué tipo de textos son aquellos que quiere recibir su audiencia específica. Cuando yo fui hasta hace poquito tiempo jefe de redacción del periódico El Jurista, obviamente para mí todo estaba dentro de lo que era la información jurídica. Sentencias, pronunciamientos de la Corte, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, movimientos de los magistrados, posiciones de la Fiscalía, desde el legislativo, pues qué pasaba con el Senado, con la Cámara, temas que eran polémicos y que se deberían tratar con especial cuidado. Hoy, por ejemplo, estaría centrada en lo que va a ser la reforma tributaria presentada al gobierno. Entonces, uno tiene que identificar quién es su lector. Si mi lector en general eran abogados o personas que estaban en la rama jurídica, pues obviamente yo tenía un escenario natural. Sin embargo, todo aquel que quisiera saber de temas jurídicos buscaba El Jurista y en su versión digital, y ahí está todo lo que es actualidad, no solamente desde lo que es judicial, que es distinto, que es toda la parte de crímenes y todos los delitos, y que si encontraron, que si no encontraron, que si hallaron, que bueno, tantas cosas, y qué seguimiento se les da a todo eso desde el punto de vista de la información, sino que tenía también el tratamiento de un tema específico, y ese tema específico era lo jurídico. Pero cada medio identifica un tipo de lector porque lo siguen por alguna razón. Si es una revista de orden cultural, si es una revista que habla de deportes, si es una revista o un medio que habla de todo tipo de noticias, si solamente tiene que ver con actualidad, si es farándula, en fin, hay muchas formas y receptores de información que esperarían que nosotros pensáramos en ellos. Por lo tanto, hay que identificar muy bien quién va a ser el receptor de la información. Desde otro ángulo, estamos revisando lo que es el texto en toda su estructura desde el punto de vista gramatical. Entonces hay que hacer correcciones ortográficas, hay que revisar la cohesión del texto, hay que revisar la argumentación del texto, hay que revisar la coherencia, es decir, esa coherencia que tiene por la cantidad de temas planteados y cómo yo los unifico a partir de mi escrito. En qué contexto comunicativo se da y obviamente implementar unas estrategias de autorregulación. ¿Qué podrían ser estrategias de autorregulación? Decir, estoy ampliando una información por acá que no vale la pena porque está desviando la atención de mi lector. O es necesario, por el contrario, darle aclaración sobre estos temas porque son relativos e importantes para el entendimiento final de la temática que estoy planteando. Revisar si soy demasiado fuerte, si el lenguaje sí es el correcto, si el título sí tiene coherencia con lo que estoy escribiendo, si el subtítulo también ayuda a ampliar la información, si el lead de la información quedó bien escrito y de verdad este lead tiene que ver con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, que son las preguntas básicas, las W, que tienen la finalidad de informar al lector acerca del texto. Si a él le interesa
el escrito, pues seguramente va a continuar leyéndolo, pero ya con que lea el lead quedó más o menos enterado de lo que está ocurriendo, o por lo menos le genera una curiosidad para que de ahí en adelante él pueda hacer los ejercicios de complementación o búsqueda de la información que serán necesarias para entendimiento de lo que son los temas de actualidad. ¿Qué más puede haber dentro de la autorregulación? Si estoy actuando bajo parámetros, digamos, jurídicos, si es lícito lo que estoy escribiendo, si no estoy levantando falsos testimonios, si le estoy dando visualización a problemáticas en las que no me debo meter, si realmente tengo el fondo necesario desde la investigación, porque de lo que estoy escribiendo es un tema real, es un tema de verdad, es un tema que amerita específicamente que se escriba por actualidad, por conocimiento, por tantas cosas. Entonces, fíjense que sentarse a escribir no es decir, uy, hoy voy a escribir, ¿pero de qué? No, pues de cómo afecta, digamos, la pandemia desde el punto de vista del confinamiento permanente y el cierre de actividades a los comerciantes de la ciudad. Ya, ¿y qué estudios tengo? Tengo información de FENALCO, tengo pronunciamiento de algunas asociaciones que están, digamos, defendiendo, por ejemplo, a Sobares, que es la asociación que reúne a todos los restauranteros y a los bares y es como la más fuerte. He recibido información de ellos. Tengo información económica por parte del DANE, donde me está diciendo cuál es el comportamiento de el empleo, por ejemplo, desde ese punto de vista, o de la cantidad de vacantes que se han cerrado, de los empleos que se han cerrado y de qué forma, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio determina que el sector está golpeado y minado en cuánto porcentaje y cuánta plata se ha perdido. O sea, que no es solamente sentarse a pensar en un temita y empezar a escribir como loco. No, uno puede plantear el tema, puede ser interesante, pero lo toca hacer como las excavadoras, empezar a meter la pala y a profundizar y a sacar y a sacar y a sacar tierra de todas partes hasta que ya se tiene una gran profundidad en el conocimiento antes de sentarse a escribir. En las etapas tenemos una primera etapa que se llama la planificación. Entonces ya identifiqué a quién le voy a escribir, qué tipo de receptor es mi lector. Es una persona que por lo general maneja un lenguaje complejo, está acostumbrado a leer escritos que son más bien técnicos, en lenguaje técnico, que eso es lo que estaría esperando, o más bien, por el contrario, está esperando un lenguaje común a todo el mundo. ¿Cuál es la dimensión comunicativa? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? ¿Cuál es el objeto de escribir? Cuando uno elige un objeto de escribir o para escribir, uno no elige entre muchas variables. No es que yo quiero hablar de A, B, C, D, E, F. No, no se puede. No se puede porque el escrito se pierde y porque ustedes se pegan la enredada del siglo. Ustedes, los redactores más pesados que ustedes se alcancen a imaginar, los profesores de la universidad, yo, todo el mundo, uno tiene que focalizar muy bien cuál es la temática del escrito. También tengo que identificar qué relación tengo con el lector. Tengo lectores que me siguen porque permanentemente estoy haciendo denuncia. Tengo lectores que me siguen porque estoy en el tema político y entonces yo soy un referente. Tengo lectores porque están acostumbrados a que yo les esté anunciando sobre temas que después van a tener una gran vigencia en los medios de comunicación. Entonces es importante saber qué voy a hacer. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Quiero reacciones. Normalmente uno escribe, si uno revisa que el texto que uno escribe en medio de todo es un mensaje, supuestamente ya identificamos que el mensaje, para que sea mensaje, tiene que activar la respuesta del receptor de la información. ¿A partir de qué? De una acción. La persona o tiene conciencia o definitivamente va a pedir que pasen cosas o va a tener claridad en el momento de votar o va a ser consciente, por ejemplo, en cuidarse durante la pandemia. No sabemos sobre todo que la cantidad de temas sobre los que uno puede escribir son infinitos, pero sí necesitamos
tener claridad cuando nos sentamos a escribir frente a la pantalla de un computador y a la antigua, con un esfero y un papelito enfrente de uno. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué tipo de mensaje quiero que el receptor de la información tenga en sus manos? ¿Le amplié el conocimiento? ¿Le quedó clara la reforma tributaria? ¿Le quedó clara la medida que va a tomar el país en otro fin de semana y muchos fines de semana más desde el punto de vista del confinamiento? Quedó claro el tema de que los comerciantes todos están declarando en desobediencia. ¿Y por qué lo hacen? No por ser irreverentes, sino porque hay muchos argumentos de fondo y entonces yo estoy explicando qué es lo que está pasando. Entonces, todas estas preguntas corresponden a la etapa de planificación. Y cuando les decía que de alguna manera nosotros debemos seleccionar un objeto o un tema en particular, haciendo el análisis de lo que es amplio hasta llegar a lo más sencillo para definir sobre qué voy a escribir, es lo más sensato que nosotros podemos hacer. Se dice que escribir es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios reales. Es producir diversos tipos de texto en función de las necesidades e intereses del momento, eso lo dice Joseph Jolibert. Escribir es más complejo que transcribir sonidos del habla o copiar palabras mecánicamente, eso lo dice Eliana Ramírez Arce. Pero a mí me gusta mucho esta definición del Ministerio de Educación de México y dice, es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con los otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Y de verdad que escribir es una competencia comunicativa. Cuando ustedes estén haciendo su hoja de vida y estén construyendo el perfil hoy en día no se dice de la persona todo aquello que uno cree que es. No, hay que también tener una metodología para hacerlo. Y se revisa un listado de competencias y son competencias de carácter laboral. No solamente ahora hay competencias blandas, que son, por ejemplo, la actitud, la proactividad de las personas dentro de las organizaciones, sino que hay competencias absolutamente definidas. En materia de comunicación, la construcción de texto, o sea, tener una muy buena redacción, es una competencia comunicativa que uno expresa en su hoja de vida y que obviamente a quien lo va a contratar le es interesante que uno lo tenga como aspirante al cargo. Pues, ¿por qué es una competencia comunicativa? Porque no todo el mundo escribe bien. Entonces, yo voy a dejar de compartir acá pantalla porque quiero dialogar con ustedes y quiero saber cómo están ustedes frente a la construcción de texto. Me gustaría que abrieran las pantallas porque estamos en clase y estamos compartiendo. Entonces, por favor, para que estemos todos aquí presentes y pues uno a uno vayan contando aquí en la intimidad del curso cómo se sienten frente a la producción de texto. ¿Les es fácil? ¿No les es fácil? Lo que acabo de decir, ¿lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Se hacen un rollo cuando van a escribir? ¿Le tienen miedo a escribir? Entonces, no sé quién quiere empezar a compartir estas ideas, pero obviamente cuando todo el mundo abra su pantallita, porque pues esto es un diálogo donde todos participamos. Faltan Estefanía, Dylan, Daniela, Juliana, Vale Rubiano, Marilyn, bienvenida. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo sigue tu mami? Pues bien, ya le dieron salida, pero me toca, mejor dicho, voy en camino para traerla Ah, ok. a la casa. ¿Ya conseguiste el oxígeno? ¿Ya está en tu casa? Sí, ya trajeron el oxígeno, entonces ahorita ya tengo que ir por ella. Bueno, muchos cuidados durante la recuperación. Tú más que nadie lo sabes que eso en este momento es lo que está golpeando a las personas.
Sí, señora. el que no se cuiden en la recuperación. Dylan y Vale Vizcaya, por favor. Profe, de una vez quisiera compartir lo de pues mi facilidad. Pues no tengo mucha facilidad para la redacción, la verdad. Ajá, Creo que me toca aprender mucho sobre eso porque para la redacción sí me es un poquito complicado, se te pero ahí voy complica la aprendiendo. vida. Sí, Sí, claro, un poquito. aquí estamos todos en la posición de aprender. Yo creo que esto de la planificación normalmente nadie lo conoce. Sí, sí. Solamente las personas que, digamos, han tenido que enfrentarse a una metodología para poder decir, sí, estoy escribiendo y lo estoy haciendo bien. Entonces, pues obvio, yo quiero que compartamos para saber eh, qué es lo que nos está molestando en esa construcción de texto y específicamente sobre qué tenemos que trabajar para que nos quede claro el trasegar de aquí en adelante. Entonces, bueno, entonces Marilyn eh, tiene muchos vacíos y es normal. Entonces, no te afanes porque eso nos pasa a todos. Nadie nació aprendido. Ok. ¿Quién más quiere compartir entonces en primera instancia cómo es ese proceso de escritura y de construcción de texto? Dice Solecito o Vale Vizcaya, profe, tengo el computador y no funciona. Puedes escribir entonces en el chat. ¿Sí? ¿Puedes? Creo que ya no está conectada, profe. Ay, se nos salió. Ay, Señor Jesucristo, María y José. Bueno, listo. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Entonces, no sé, están todos tímidos hoy, entonces yo digo, bueno, Vero Aguilar, cuéntanos entonces cómo está tu proceso de escribir. Pues a mí en el colegio me presionaron mucho para saber hacer textos y bueno, pues ahí mejoré un tris, pero creo que tengo como vacíos en temas de puntuación y cosas así, y también como en coherencia de pronto, no sé. Ok. ¿Qué pasa cuando te enfrentas al hecho de escribir? No sabes focalizar el tema y se te vuelve una laguna el terreno que tienes alrededor cada vez que vas a empezar y no sabes cómo por dónde hacerlo. Sí, a veces, digamos, tengo un tema y empiezo a escribir, luego lo vuelvo a leer y tengo que borrar todo porque no me gustó y otra vez, pero no me quedo completamente segura de lo que escribí. Ah, ok. Ok. En general, como una falta de método para escribir. Muy bien. Daniela, aquí estoy, ya voy, sí. Es que tengo mucha bulla. Ajá, ¿puedo escribir? Sí, claro que sí. Entonces voy escribiendo por el chat. Ok. Ángelo, Eh, yo creo que estoy como en el proceso de aprendizaje. ujú, En cuanto a la escritura, me gusta mucho escribir, pero me di cuenta que también para escribir mejor tengo que como leer mucho más. Que dicen que un buen escritor es un buen lector. sí, Creo que tengo problemas en cuanto a que yo como que magnifico las ideas. ok. Entonces como me gusta como ser muy específico y claro, pero como que siempre como que aumento como esa situación, ¿no? De ampliar las cosas demasiado y eso como que es redundante puede llegar a ser redundante. A eso nos referimos cuando se habla de autorregulación. Entonces, si tú lees y dices, bueno, pero muestra a ver cuál es el origen de la información. Estoy exagerando, estoy diciendo lo que es, entonces ahí tienes obviamente que peluquear. Y sí, las personas que leen, eh, cuando se lee mucho es muy fácil después escribir. ¿Por qué? Porque en la mente se acostumbra a leer frases muy bien elaboradas y después a uno como que eso se va proyectando en el texto. Aparte de eso, no pasen nunca por encima de palabras que no conocen.
por lo general los escritores incluyen palabras que uno no conocía. Por eso es que decimos que aumentar nuestro nivel de lenguaje, pues no solamente viene con la lectura, la cantidad de palabras que tenemos en nuestra mente para utilizarlo luego escribiendo o hablando, sino que se van construyendo a partir del tiempo. No es lo mismo un niño de 3 años a uno de 5, a uno de 10, a uno de 15, a uno de 20, a uno que ya ha tenido distintas etapas. Cuando ya se es profesional, obviamente uno se vuelve hasta experto en el tema de su actividad y su actividad le proporciona otra gran cantidad de lenguaje. Fíjense aquí, hemos empezado a hablar de una cantidad de conceptos que seguramente después, teorizando y explicando procesos de comunicación, pues por lo menos ya tenemos. Antes no estaba ni el significado, ni el significante, ni la connotación, ni la denotación, y una cantidad de conceptos que tenemos ahora que son conceptos de carácter técnico. Entonces es muy importante, Ángelo, la lectura y la autorregulación, pero te va a servir el método de planificación que vamos a ver después para que puedas peluquear un poquito ese árbol y para que adicionalmente al arbusto lo describas como el arbusto y no como el arbolzote grande de los 500 años en el Valle del Cauca, que es una ceiba inmensa de la que no puedes ni siquiera manejar, porque a todos nos ocurre lo mismo. Muy bien, Ángelo, Bueno, gracias por gracias. compartir. Laurita García. ¿Quién se rió por ahí? ¿Quién está atacado? 2 minutos, qué pena. Bueno, listo, no hay problema. Vale Oviedo. Profe, yo creo que más que todo tengo dificultad como para expresarme, o sea, para hacer entender al lector y tal vez en la descripción, o sea, al describir, tal vez. Ok. Las dificultades generales son naturales. ¿Y por qué? Porque no tenemos una técnica para poder llegar al escrito. Ahora, ya que mencionas el tema de la descripción, narrar y describir son 2 ejercicios que nos ayudan a ampliar nuestra dimensión comunicativa. Cuando a veces las personas juegan en su casa, hacen juegos, ¿no? Entonces empiezan a describir algo que uno tiene enfrente y la persona tiene que adivinar. Yo les voy a mostrar esto. ¿Alguien podría, por favor, describirlo? Y se trata de empezar a dar, sin mencionar el nombre, a dar todas las características que tiene el elemento. Entonces yo podría decir que es un producto de carácter cosmetológico, de utilización frecuente por parte de las mujeres, que por lo general tiene un tamaño pequeño que cabe en la cartera de todas las mujeres, que es elaborado, no sé de qué es elaborado, pero con una serie de elementos que son, digamos, cremosos, pero a la vez firmes, que al aplicarlos sobre los labios de una mujer pueden aportar un poco de color. Los hay desde tonalidades transparentes y en gamas de colores y bla, 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 al ponerlo y probarlos, algunos tienen sabores, entonces uno tiene que empezar a agotar todo lo que sabe, pero el ejercicio de describir es importantísimo. Ahora, fíjense que los narradores deportivos se entrenan viendo partidos o viendo encuentros de carácter deportivo y se tienen que saber los nombres de los jugadores y se tienen que saber una cantidad de cosas, el momento histórico, por ejemplo, si es en un campeonato de fútbol, entonces empiezan a sacar información de los campeonatos anteriores, de las figuras, de los entrenadores, de lo que tuvieron que vivir algunas personas, digamos, que son ícono de ese deporte para llegar a donde están. Entonces, ya que están poniendo allá moñitos
y gafitas y cosas de esas, entonces empiecen a describir, empiecen a jugar, empiecen a hacer cosas, porque pues es importante ponerle color a la vida también y Profe, es que hasta ahora desarrollar. descubrí que se podía hacer eso. ¿Así? Estoy anonadada. ¿Y por dónde se hace? ¿Por reacciones? No, en los 3 punticos que le aparece a uno ahí en la pantalla dice seleccionar filtro de video. Y ahí aparecen varios filtros. Re chévere, ¿no? A ver, ¿dónde dice? En la flechita en la que está la cámara, profe. Y En la ahí salen unas flechita que opciones. está la cámara. Ah, escoja su background virtual y escoja filtros. A ver, vamos a escoger un filtro aquí para tener ahí. ¿Y esto qué es? Esperen y vean. No, pero toca bajarlos primero. ¿No? Ah, ya vi. Sí, pero duran como 2 segundos descargándose. Y hay unos que están ahí, pues yo tenía unos ahí ya abiertos. Ah, caramba. Bueno, y entonces que aquí le digo que descargar, pero no descarga. Ah, sí, ya está descargando. Esperen a ver con qué salgo. Profe, y también le puedes poner fondos. Si miras mi fondo. Claro, corazón, espérame porque tengo aquí la pantalla antes de que me salga lo que me va a salir. Tengo la pantalla ocupada. ¿Y qué? ¿Y qué hice? No, yo soy más burra para esto. ¿Y entonces qué pasó? Ahí se supone que lo bajé. ¿Y qué? Ay, hijos míos, Señor Jesús, esto es como jugar con mis hijos, más o menos. ¿Y qué le dice? Ah, ya. ¿Sí ven? Me salió una hoja. ¿Ya la vieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta que dure. Perfecto. Muy bien, entonces todos ya tenemos acá una manera más agradable de estar acá en Zoom. Muy bien. Estábamos en el ejercicio de describir. Necesitamos describir, necesitamos narrar. Hagan el ejercicio mental, no lo compartan con nadie. Simple y llanamente identifiquen que necesitan desarrollar esas capacidades, necesitan desarrollar esas habilidades en ustedes para que de alguna manera puedan tener habilidades frente al proceso que están asumiendo. Entonces, bueno, bien, entonces Vale Oviedo decía que su problema era este. Veamos entonces, Estefanía, cuál es el rollo que puedes tener para poder escribir. Cuenta. Bueno, profe, pues siempre es un poco complicado porque pues es importante también leer mucho, pero me falta también mucha redacción para escribir y también es importante pues saber a quién, y, pues siempre es un poco complejo por ese lado. Ok. Entonces toca trabajar para desarrollar esa habilidad o esa competencia. Ah, Profe, señora, pues ahí la de bulla. ¿Sí leíste el comentario? ya voy a leer los comentarios que tengo para poder darle paso a eso nomás. Es que ahí escribí porque es que hay mucha bulla acá. Sí, ok, te agradezco. Juliana, cuenta qué pasa contigo. Pues a mí me exigían harto porque yo participaba en el periódico del colegio, Sí, pero yo siento que también era como muy redundante. O sea, es que cuando escribo, pues se me dificulta el iniciar, la introducción. Y bueno, digamos, yo hago un texto y cuando acabo se me ocurren mil ideas más, entonces empiezo a cambiarlo y puede haber quedado bien a la primera, pero yo me complico mucho. Empiezo a verle los negativos y a cambiarlo y después me toca otra vez cambiarlo, mejor dicho. ok. Sobre todo cuando se tiene tiempo podemos hacer ese tipo de disertaciones, pero si no tenemos tiempo y tenemos que producir de manera seria, de alguna forma tendríamos que entrar dentro de los métodos de planificación de texto.
Entonces vamos a revisar la planificación para ti. Bueno, para todos, porque es absolutamente necesario hacerlo. Vale, Rubiano. Mm, Profe, pues yo en mi proceso de escritora sí he tenido como un proceso muy constante, porque yo empecé a escribir empecé a aprender a escribir como desde los 7 y yo participé en un concurso de un libro, entonces pues básicamente también hice un libro y eso. Entonces, pues el proceso sí ha sido fuerte y en el colegio también me exigían mucho y también había participado en el periódico del colegio y eso me llevó a que yo o sea, hago que las ideas sean muy extensas, o sea, es muy difícil para mí concluir una idea. Si no quiero seguir escribiendo y sacándole cosas y sacándole argumentación y así. Y creo que también algo que se me dificulta mucho es no repetir palabras. Entonces el gran error que a veces yo cometía como por el estrés era buscar sinónimos de esa palabra, pero pues realmente no significan lo mismo. No, o sea, no siempre significan lo mismo, sino como un significado totalmente diferente. Entonces yo creo que esas dos cosas se me dificultan mucho al escribir. Ok. También es cuestión de planificación, pero si ya tienes un entrenamiento, chévere compartir ese libro para que lo leamos, para que estemos ahí contigo apoyándote y pues será una manera de, digamos, de poderte hacer una retroalimentación o feedback adecuado frente a lo que estás, digamos, necesitando para complementar tu ejercicio. Muy bien. Mm, Ángel, ¿cómo te va a ti escribiendo? Pues a mí prácticamente me va bien, profe, sino que yo encuentro mayor problema en la autoconfianza. En mí mismo, la verdad, sí, pues como mencionaba Juliana, pues a veces cuando siento que pues, mi trabajo está bien o algo por el estilo, no sé, siento que no me queda bien, siento que podría hacerlo mejor, siento que tengo que cambiar miles de cosas y eso es lo que me lleva mayormente a demorarme más tiempo escribiendo y también a tomar como, por ejemplo, la opinión de los demás sobre mis textos, sobre cómo estoy escribiendo. Mayormente es un tema de confianza. Ok. ¿Y no será falta de profundidad en los procesos que te llevan de investigación a escribir acerca de un tema? Puede que sí, profe. Puede que sí, puede que sí. Bueno, igual lo debes tener en cuenta para revisar de qué se trata. Vale, Sí, profe. Vizcaya. A ver, mi Profe, angelito. pues a la hora de escribir textos, como que tengo mucha información y no sé cómo redactar bien mis ideas, cómo expresarme de la manera correcta, se me dificulta mucho eso. O sea, como que todas las ideas se me vienen hacia la mente y termino escribiendo nada. Es planificación. Ese ejercicio básico es planificación. Tener un árbol completo y no saber elegir la fruta que va a ser objeto Sí, de mi tema es, digamos, como la clave ahí. Tener planificación del texto. Manuel, ¿qué dices? Profe, pues a mí me va bien ya que tiendo a ser muy creativo y me expando mucho, ¿sí? Incluso tiendo a veces a agregar mucho porque mi creatividad pues va mucho, sino que me parece que tengo que ampliar más mi léxico y mi como vocabulario, ¿cómo Ah, se diría? sí. Sí, extenderlo un poco más a palabras un poco más compuestas y científicas, pienso yo. Hay un ejercicio que uno nunca hace y es todos los días buscar, todos los días de la vida. Imagínense que al año tendríamos 365, 365 palabras más. Buscar una palabra en el diccionario que no conozcamos y conocer y todo el día estar pensando en el significado de esa palabra. Eso nos ayudaría a montones. Y es un ejercicio que no nos cuesta, o sea, es tener el diccionario en la mesa de noche y apenas uno lo vea, uno dice, uy, antes de acostarme voy a leer acerca de esta palabra. Y al día siguiente
estoy reflexionando acerca de la palabra y cuáles son las posibles acepciones y no sé, con eso cuando uno ya la vuelva a escuchar, pues seguramente no le va a parecer, digamos, extraño su significado y puede ayudarnos muchísimo. Entonces, imagínense uno haciendo 365 al año, multipliquen eso por 10, son 3.500 palabras más, 3.600 palabras más. 10 años de la vida haciendo uno eso, puede ayudar. Bueno, muy bien, Manuel. Dylan. Bueno, profe, a mí siento que a veces me expreso mejor escribiendo que hablando. Así es, chévere. Entonces, eh, a veces me hace falta léxico porque mi hábito de lectura es muy bajito, no leo mucho. Pero sí siento que escribo, porque yo escribo de todo, escribo locura, escribo de lo que siento, escribo de lo que pienso. Es más, mi blog de notas está lleno un poco de cosas que he escrito, ya que a medida de que pasan los días me llega un pensamiento diferente y cuando me llega eso, comienzo a escribir. Ok. Entonces, en cuanto al léxico, me faltaría eso. Y creería que en algunos casos la puntuación, más que todo. Ah, ok. Entonces es una autorregulación de carácter gramatical. Pues es interesante en la medida en que pues ya tienes la dinámica, sí, sigue leyendo, sigue haciendo el ejercicio. Ahora, cada vez que una persona hace más y más y más y más ejercicios, se vuelve mucho más experta en el tema. Entonces, es lógico entender que cuando hay el desarrollo de una habilidad es porque se ha trabajado por ella y que hay una persistencia en ese tema específico hasta que, pues, ese ejercicio en demasía nunca va a ser agotador, sino por el contrario, va a ser bien interesante para poder, digamos, cumplir con la misión de escribir. A mí me parece bonito escribir, me parece que es parte como de la realización de las personas y es apasionante. Profe, es más, siento que a veces me gusta escribir como muchas cosas reflexivas, como frases. A veces me gusta escribir sobre la vida, sobre cosas así que lo pongan a pensar a uno, ¿sí me entiendes? Ok, perfecto, lo entiendo. Bueno, chévere. Mantente en esa dinámica que pues es lo deseable para nosotros los comunicadores. Bueno, querido Luis, antes de revisar nosotros estos mensajes que tenemos acá en el chat, cuéntanos acerca de ti, de tu proceso de escritura. Yo sé que tú has hecho muchas cosas, entonces, adelante. Bueno, buenos días a todos. A ver, de escribir, mal, malísimo, porque mantengo muchas ideas. Hablo con cantidad de gente, de estrato 1 a estrato hasta estrato 20. Entonces eso no es fácil escribir. Claro. Soy muy cuadriculado, entonces como soy tan hiperactivo, entonces estoy aquí, estoy acá. Nada de escritura. Más bien de dedicar canciones. Más bien de dedicar frases. Ahorita veía yo al amigo y, por ejemplo, me fijo mucho en cómo se comporta cada uno de ellos. El angelito, entonces, describo mucho eso, pero la única que se comportó bien está nuestra amiga Valentina Rubiano, que se colocó el tapabocas. Entonces, soy muy detallista, pero para escribir, malísimo. En mi mente soy rápido para hablar y todo, porque en ese debate político y todo, hago reír mucho a la gente, pero para escribir, Dios mío, no, Bueno, malísimo. pues hay que En todos los trabajar eso, temas. Luis, claro, hay que trabajar eso porque de todas maneras, digamos que es algo que solamente uno tiene que encontrar cómo es la metodología. Y yo creo que los ejercicios de planificación nos van a ayudar muchísimo a poder llegar a esa metodología. Después, cuando vean en comunicación oral y escrita los órdenes, por ejemplo, de las estructuras de las frases, que empieza uno, si uno empieza con el qué, luego sigue el verbo, después el quién,
y luego los complementos directos. Y uno va siendo consciente de que no es una cosa así como del otro mundo, no. Si empezó con el quién, pues entonces quién más verbo, más qué, más complementos directos, y ahí uno se va acostumbrando a la dinámica de construir muy bien la frase, porque por ejemplo encuentra uno escritos con esta expresión, chaquetas para hombres de cuero, y uno dice, bueno, ¿y es que los hombres qué? ¿Cómo así? O suéteres para bebés de lana. O sea, ¿los bebés son de lana? No. Y lo que falta es tener una claridad en la estructura. Y lo que falta es, por ejemplo, identificar que en la construcción de un párrafo uno puede intercalar frases cortas, frases largas, frases cortas, frases largas y jugar, por ejemplo, a lo que utilizan los patrones de los niños. Cuando ustedes estaban pequeñitos, pues a mí no me tocó ese proceso. Mi hija sí hacía patrones y entonces uno puede dentro de un patrón identificar que es corto, corto, largo, corto, corto, o largo, corto, largo, corto, o corto, largo, largo, corto, y empieza uno a identificar que esas frases construidas dentro de oraciones van haciendo de los párrafos mucho el tema del ritmo. Hacer una autorregulación de eliminar las palabras que están repetidas, cambiarlas. Hay personas que, por ejemplo, tienen dificultad en mantener, si escriben sobre el tú o sobre el usted, ¿sí? Entonces, ¿a quién está dirigiendo? ¿A quién está? Eso es una metodología, entonces poco a poco yo creo que podemos lograr que la cosa esté bien. Vamos a ver, Profe, señor. pero es que hay una cosa, a ver, soy muy inconforme, muy cuadriculado, soy Sí. perfeccionista en todo, en todo. Entonces, por ejemplo, cuando escribo, yo digo, no, donde le mandé esto a alguien, no. Entonces, tengo que tener una ortografía bien y si será así, si será, y vuelvo y repito, no. Entonces, me causa mucha desconfianza conmigo mismo, más bien hablo, me dirijo hablando más bien que escribiendo. Eso es. Ok, muy bien. Bueno, pues dice Daniela, mi problema es mucho al escribir ya que no tengo la costumbre de leer y dicen que desde ahí es que uno empieza a tener un buen léxico. También al expresarme me cuesta mucho. Entonces ahí definitivamente nos toca tener un poquito de trabajo de profundidad en todas esas planificaciones y estas cosas. Laurita, ¿sí dijo algo o no? No, profe, porque se me había trabado el computador. Intenté poner filtros, pero se me trabó. Ah, sí, ok. Pues a mí se me dificulta es como que ampliar en los textos. O sea, como Ok. que me cierro mucho, entonces me da rabia eso. Pero intento como de ampliar, pero a veces no me da. Ok, bueno, entonces vamos a tener que mirar estas condiciones de planificación del texto y las estructuras y los signos de puntuación. Por ejemplo, los signos de puntuación la gente no los sabe usar. Entre la coma y el punto y coma, y entonces a qué horas es que escribo con el punto y coma, y de pronto estamos en coma y coma y coma, y resulta que entre más puntos y menos comas, el texto tiene la tendencia a agrandarse. Entonces, son metodologías, son cosas que de pronto ni siquiera nos alcanzaron a enseñar cuando estábamos en el colegio. Cuando yo dicto comunicación oral y escrita, paso hasta por el trencito de la acentuación y pintamos un tren y decimos cuáles son las palabras agudas, cuáles son las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas, porque nos lo enseñaron muy temprano, nos lo enseñaron cuando estábamos en tercero elemental y a estas alturas del partido ya se nos olvidó. Entonces, cuando empezamos a escribir, por ejemplo, hay un fenómeno en algunos donde hay sílabas tónicas, la gente empieza tildes por todo, como si fueran los puntos del éxito, puntos por todo, y resulta que no es así. Hay que revisar si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula, si es sobresdrújula. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuándo se tilda una palabra escrita o cuándo una palabra esdrújula se tilda? Y ahí se quedaron todos mudos. Siempre, con una excepción, que son todos los adverbios terminados en mente. Y entonces son cosas que tenemos que revisar para poder continuar con este proceso, digamos bien.
Voy a seguir compartiendo aquí pantalla con ustedes, hablando pues de lo que es esta planificación del texto, porque me parece importantísima. Ya me confirmarán si la están viendo. Ya, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ok. Ya, profe. Listo. Entonces aquí tenemos las estrategias de planificación del texto. En la mitad está el corazón de la planificación y entonces vamos a revisar uno a uno los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, aplicar técnicas diversas de organización de las ideas. Esto es que antes de escribir, yo agarro una hojita en blanco y esta hojita en blanco me va a permitir empezar a definir qué es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, agarren su cuaderno de notas y hagan este ejercicio. Es que quiero escribir acerca del transporte, profe. Ok. Entonces, nuestro tema va a ser el transporte. Identifiquemos entonces cuántos tipos de transporte hay. Hay transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo. En el transporte terrestre encontramos muchas formas. ¿Qué encontramos en el transporte terrestre? Encontramos desde la patineta, la bicicleta, la moto, el carro, el vehículo grande, que es de transporte de mercancías, el transporte que va por ferrocarril, el ferroviario. ¿Qué más tipos de transporte terrestre encontramos? El servicio público. Y en el servicio público encontramos que hay taxis, encontramos que hay sistema Transmilenio, encontramos que hay SITP, que hay otro tipo de, por ejemplo, los bicitaxis, que estarían pues dentro de la categoría de las bicicletas, pero si estamos hablando de transporte público, entonces lo clasificamos allí. Entonces, como ustedes ven, entonces no puedo poner un tema tan grande, porque el tema tan grande me enloquece. Entonces yo tengo que ir a definir, listo, después de que mencioné todas las variedades de transporte, entonces, ¿con cuál nos vamos? Ustedes eligen, díganme nomás. ¿Sobre cuál transporte vamos a escribir? Sobre el Transmilenio. Transmilleno. Ok, sobre Transmilleno. Entonces, listo. Entonces, vamos a escribir sobre Transmilleno. Vamos a escribir del transporte como tal, de las rutas, de la inseguridad, del valor, de la comodidad, de los colores de las sillas y de la clasificación del usuario, de la falta de cultura del usuario. En Medellín, por ejemplo, nos llevan años luz con todos los transportes que tienen, con el Metrocable y con todos los sistemas. Allá son muy organizados y muy respetuosos de su sistema de transporte. Allá hay una cultura en torno a eso. Acá estamos tratando de pegarnos a eso. Entonces, nuestro Metrocable, que está por allá en algunos lugares donde se supone que la gente no tiene transporte para subir a estos cerros, pues estamos tratando medio de copiar esta cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos que identificar si se trata el tema de Transmilenio desde los servicios complementarios a Transmilenio, desde los alimentadores. Vamos a hablar de las estaciones. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, digamos, ya segregamos mucho porque vamos a focalizar sobre Transmilenio. Pero ¿qué queremos hablar de Transmilenio? Entonces ahí encontramos un punto de focalización. O sea que siempre que vayan a aplicar temas de organización de las ideas, vayan desde lo más y piensen si pueden ir achicando hasta llegar a la mínima expresión. Porque les aseguro que la mínima expresión de esto, de alguna manera, va a tener la posibilidad de 100 y muchos temas más.
Entonces, ahí es donde empezamos a peluquear ese árbol. Determinar cómo será el texto. Entonces, ¿qué tipo de texto vamos a escribir allí? Ustedes dirán, ¿escribimos un ensayo? ¿Les parece? Listo, entonces ya definimos que era un ensayo. Analicemos los elementos de la situación comunicativa. ¿Por qué estoy eligiendo el tema de Transmilenio? Entonces, a alguien que se le ocurra decir por qué vamos a hablar de Transmilenio. Alguien que colabore con la idea. Porque es un tema problemático. Perdón, no escuché, porque es un tema Problemático, o sea, como ok. de discusión. Porque es un tema controversial para la ciudadanía. Controversial, sí. Correcto, listo. Entonces, vamos a ubicarnos en el plano de la controversia. Perfecto. Ese es un elemento de la situación comunicativa. Vamos a definir cómo es que vamos a enfrentar eso y cómo es controversial, vamos a buscar los puntos de controversia. Dice, formular palabras, con palabras, el objetivo de la comunicación escrita. ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos denunciar? ¿Queremos evidenciar? ¿Queremos generar conciencia? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, ahí cada quien va a determinar qué es lo que está esperando de ese texto. ¿Qué es lo que quiere producir en la mente del consumidor de su texto? Y ahí tenemos que consultar fuentes de información diversa. Por lo tanto, para el día de mañana van a hacer ustedes ese ejercicio especial. Vamos a hablar de Transmilenio, pero vamos a planificar el tema del Transmilenio. No les estoy diciendo escriban, o sea, traigan un escrito. No, les estoy diciendo traigan esa hoja en blanco que ya no está en blanco, que debe tener la metodología para poder llegar a escribir ese texto. Entonces, ¿cómo va a ser? Ya definimos que es un ensayo. Analizar los elementos de la situación comunicativa. Estamos sobre un tema controversial. Vamos a definir qué es lo que queremos lograr de esa comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar conciencia, vamos a denunciar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a definir eso. Y después van a buscar fuentes de información que tengan que ver con ese texto. Ese ejercicio lo vamos a revisar el día lunes. ¿Y por qué lo vamos a revisar el día lunes? Ah, no, ¿hoy es jueves? Ah, sí, porque mañana es día de evaluación. Entonces el ejercicio lo vamos a revisar el día lunes. Muy bien, vamos a seguir con los ejercicios de planificación de las ideas. Entonces, ¿cómo realizo mi estrategia de textualización o de construcción de texto? Cuando ya estoy en el proceso escrito, reviso la correcta utilización del lenguaje o del vocabulario. Estoy utilizando palabras adecuadas a la temática que estoy desarrollando. Esa es una primera pregunta. Sobre el papel, también tengo que escribir muchas ideas que tengo luego de haber investigado acerca del tema. Entonces, si el tema es controversial, pues obviamente tengo que investigar qué es lo que es controversial para Transmilenio. Y eso lo tengo que plasmar en una hoja. En esa hoja de planificación donde estoy escribiendo todas estas cosas. Adicionalmente, debo concentrarme selectivamente en los distintos aspectos que el texto puede tener. Pero ¿de dónde salen esos aspectos que son selectivos? Pues del punto anterior. ¿Cuáles son las ideas que realmente son controversiales y que de alguna manera necesitan visualización a partir de mi texto? Entonces yo ya las defino. Y por el otro lado, pues voy a plantear en qué tipo de lenguaje quiero escribir. Entonces voy a ser muy fuerte, voy a hacer llorar a las personas, voy a hacerlas tomar conciencia. Eso todo se pone en una hojita antes de. Entonces, si vamos a hablar de Transmilenio, vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a, digamos, como a lograr. Vamos a hacer una cosa y es tomarle una foto aquí a este
a este pantallazo para tenerlo en el WhatsApp y saber de qué es sobre lo que vamos a trabajar. Profe, ¿puede poner el anterior un momento? Ese es el anterior. Y luego el que sigue. Ok, te los voy a volver por si hay algo que quieras revisar antes de... Esa es la primera, estrategias de planificación. Y la segunda son estrategias de textualización. Entonces las voy a compartir con el grupo para que las tengamos, ¿no? Ok, ahí ya están, ya las tienen. Bueno, muy bien. ¿Quedó clara la tarea? Sí, profe. Entonces la tarea sería como traer, como la hoja que traiga la metodología, pero con Con el los... punto de Transmilenio, ¿sí? Sí, exactamente, sobre Transmilenio y los puntos que vamos a desarrollar. Obviamente lo que vamos a mirar es cómo nos organizamos para luego poder escribir, ¿correcto? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a revisar qué componentes tiene un escrito. Por ejemplo, la letra. Las fuentes que nosotros utilicemos son fuentes que por lo general nosotros vamos a identificar que son de fácil lectura. ¿Cuáles son esas? Las fuentes que tienen un carácter definido, que tienen letras redondeadas, como las que yo estoy utilizando en esta presentación, con perfiles, con colitas, que son las que utilizan los periódicos y las revistas del mundo. Y estas son las letras más fáciles de leer. Por lo general, están dentro de clasificación de las letras romanas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas. En su computador encontrarán que hay una que se llama Calisto, una que se llama MT, otra que se llama Garamond, otra que se llama Million, Times New Roman. Muchas personas utilizan Arial. Arial está como en el límite de las que son cuadradas y que ya estarían llegando al esquema de las que son para diseño. Entonces, en los computadores nos ponen un tipo de letra que de característica podría ser para escritos, otras que son, digamos, como muy elegantes para invitaciones, para textos que son muy cortos, pero que son difíciles de leer, y otras que son muy de diseño, que están para elaborar piezas de diseño, no piezas que tienen que ver con el texto, con construcción de texto. Entonces nosotros miramos las que son así, que son romanas, que no hay dificultad en leer las vocales y que, por ejemplo, entre una L y una I latina hay una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque a veces hay letras que entre la L y la I latina no, uno ve es un palito muy delgadito y además están las letras muy cercanas unas de las otras y no facilitan la lectura. Entonces, parte de que la persona, por ejemplo, cuando al leer se caiga, por un lado, se caiga quiere decir que interrumpa el proceso de lectura, es porque la fuente no es clara. Entonces, uno tiene que tener una fuente de escritura muy redondeadita, muy clara la letra para que quien me lee no se canse. Adicionalmente, cuando está mal escrito, uno tiene que devolverse y uno tiene que pensar porque no entiende y porque no sabe qué entonación darle. Obviamente, esto también tiene que ver con los signos de puntuación. Los signos de puntuación son los que hacen que uno se organice específicamente.
Entonces, bueno, pasamos aquí a otro tipo de comunicación y tiene que ver con la comunicación verbal. La comunicación verbal tiene una característica importante y es que, digamos, proporciona dirección e información. De acuerdo con la Universidad de Louisville, cuando te comunicas verbalmente estás entregando información o proporcionando claridad y dirección. Todo depende de las palabras que estés eligiendo para esa transmisión de texto y pues obviamente uno no puede abusar de estas condiciones. Ahora, así como hay personas, ya lo manifestaron, que tienen dificultad al construir un texto escrito, también tienen dificultad al momento de organizar las ideas y ser buenos oradores. Entonces, ¿de dónde sale la preparación? Pues también sale de la lectura, pero sale de escribir bien. Porque cuando yo ya me he encontrado conmigo mismo, cuando yo ya he estado interiorizando mis procesos de construcción de texto, pues sé específicamente hasta dónde doy desde la oralidad. Por lo tanto, la oralidad tiene otros condicionantes. Si en el texto escrito cuenta mucho la organización de las ideas a partir de la correcta utilización de signos de puntuación. En la oralidad, lo que vamos a tener presente es la presencia de la voz y de la entonación para que esta comunicación llegue con un ritmo y dentro de una tonalidad que a uno le permita tener una muy buena llegada con el receptor de la información. Entonces, obviamente son dos procesos completamente distintos, tanto el escrito como el verbal. En nuestra comunicación verbal hay una producción mental verbal de carácter simultáneo, o sea que uno tiene que tener muy claras las ideas. El hecho de que sea una presentación de carácter oral no quiere decir que yo no planifique específicamente lo que voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque también tengo que organizarme, también tengo que hacer el ejercicio de revisar qué es lo que voy a exponer. También tengo que hacer el ejercicio de revisión del contenido, de mis argumentos. ¿Qué es lo que voy a presentar? ¿Lo sé realmente como para explicarlo verbalmente? ¿Voy a generar en la persona que me está escuchando credibilidad? ¿La persona me va a escuchar y me va a prestar atención? Entonces también depende muchísimo de mí. Obviamente en la oralidad hay una mayor posibilidad de ser impreciso. Adicionalmente, puedo correr el riesgo de utilizar palabras que llevan a interpretaciones de la acción, pero que no sea la interpretación correcta. Es decir, que no logre transmitir lo que debo transmitir. En la comunicación oral, lo que hay es una realimentación inmediata del interlocutor, siempre y cuando no esté en presentación frente a un gran auditorio, aunque el auditorio le puede dar a uno una retroalimentación de acuerdo a cómo uno haga partícipes a los que están dentro del público para que interactúen con uno cuando se trata de una presentación tipo panel, tipo presentación inicial de un tema en una conferencia, desde la forma que ustedes quieran identificar. No es solamente presentarse con sus inquietudes, sino que hay que lograr que el público se enganche con uno. Y ese enganche se da a partir de la cercanía que uno proyecta con las personas, aterrizando, por ejemplo, quién está enfrente. Uno normalmente tiene que identificar cuál es su público, a quién tiene enfrente, qué tipo de personas son, qué tipo de intereses puede tener la persona, qué tipo de formación puede tener. Si un médico, un gastroenterólogo, llega a un evento de gastroenterología, pues obviamente llega con un tema de carácter científico y sabe que los que están enfrente, todos son médicos y tienen la especialidad de gastroenterología o están en medicina interna muy cercanos al tema de gastroenterología.
Entonces, obviamente ahí a esa persona se le va a crear un escenario donde puede derrochar palabras técnicas por montón, donde puede de alguna forma estar pendiente de compartir con su audiencia los avances científicos y los estudios y la terminología que es propia de esta disciplina. Pero si lo que tiene enfrente son enfermeras, pues obviamente el planteamiento de los temas de gastroenterología será distinto, será desde la óptica del enfermero, desde lo que puede hacer el enfermero o la enfermera. Pero si son periodistas, por ejemplo, y están hablando de un tema, digamos que la temática o la conferencia fuera acerca de COVID, entonces obvio, el orador pues se va a referir a un público que lo que quiere es información general, o sea, todo lo que cualquier persona quisiera saber del COVID. Entonces no puede ser demasiado técnico. Seguramente las preguntas de ese auditorio van a ser, bueno, y ya hay avances para saber de dónde sale el COVID, por qué existen mutaciones frente al COVID, por qué cada vez que dicen que estamos en un pico de la pandemia, ¿será que hay mutaciones de ese virus porque primero afectaba a los adultos mayores, después afectó a personas de toda edad y ahorita está atacando a niños, a jóvenes? ¿Hay alguna característica específica? Entonces, como uno siempre está detrás de lo que quiere saber la opinión pública, pues si el médico, que es un intensivista o que es un infectólogo o que es un virólogo, lo que va a hacer frente a ese público, que es un periodista, pues el periodista va a querer saber de todo lo que la opinión pública necesita saber acerca del COVID. Si es verdad que el COVID se transmite, por ejemplo, por superficies que no son lavadas y el virus puede sobrevivir en superficies como mesas, como pisos. Antes le hacían a uno, por ejemplo, pasar por unos jabones y luego pasar por unos tapetes especiales y la gente deja los zapatos afuera. Bueno, uno debería dejar los zapatos afuera o en la puerta de su casa para no traer una cantidad de mugre y de bacterias a su hogar. Pero no necesariamente ahorita, después de un año de tener contacto con el COVID, creo que le prestamos menos atención a lo que es el foco infeccioso por parte del virus que vive sobre el suelo, por ejemplo. Yo recuerdo que Claudia López empezó a hacer un ejercicio de lavar la ciudad con las pocas máquinas que tenemos para lavar las calles, porque de esta manera pues estaba haciendo una medida de bioseguridad. Yo creo que ahí se gastó mucho dinero que debió haberse gastado en otras cosas, pero son cosas que uno realmente no sabe. Entonces, necesariamente uno debe tener una retroalimentación por parte del interlocutor para saber sobre qué es de lo que va a hablar. Es muy importante. Adicionalmente a esto que vamos nosotros teniendo como escenario de comunicación, nos aparece la comunicación gestual y nos dice, en nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas. ¿A partir de qué? De muecas, de señales con las manos, de movimientos corporales, que pueden ser mucho más importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. Ahí entonces estamos mezclando dentro de la oralidad la gestualidad. Nosotros no nos presentamos frente al interlocutor sin tonos, porque estamos a partir de la tonalidad, a partir de nuestra corporalidad, generando credibilidad sobre lo que estamos diciendo y generando cercanía. Entonces, la corporalidad es importantísima. Si yo les dijera que cuando uno mide la comunicación oral, que está dentro de la verbalidad, puede corresponder a un 20% y la gestualidad a un 80%. Por eso es que uno espera que de los artistas, por ejemplo, los que están sobre el escenario,
tengan muy bien trabajada su corporalidad, porque una cosa es la canción, la interpretación desde la música, pero otra, el convencimiento y la atracción de ese público a partir de la corporalidad. Y si no, algunos no se dedicarían a hacer presentaciones donde involucran coreografías, donde involucran todo un ambiente de espectáculo con cambio de color, con un muy buen sistema de refuerzo de sonido, con pantallas, con situaciones que hagan del show del artista algo distinto. Pero el artista puede tener todo tipo de ayudas. El artista puede tener un buen sistema de iluminación, lo puede tener no con luces fijas, sino lo puede tener con robóticas y cambio de color, lo puede tener con efectos, por ejemplo, puede ponerle, obviamente las luces no se ven si no hay humo sobre el escenario, pero también hay humo normal, que es el que deja ver la luz, como también hay de niebla, que está en la parte de abajo del escenario, generando, digamos, como un ambiente especial. Eso se hace, pues, en eventos que son realmente muy, muy planificados. En el teatro se utiliza como recurso, pero el artista no solamente es eso. Si el artista no interpreta bien, si el artista no es un conglomerado de cosas, o sea, un buen cantante con fuerza interpretativa, con una muy buena selección musical, y aparte de eso, a partir de su gestualidad, si no atrapa, pues obviamente no comunica. Y el ejercicio de cantar en un escenario pues no va a impactar. Entonces uno busca una cantidad de situaciones con las personas que lo llevan específicamente a esto, a realizar, a producir efectos que todos tienen que ver con la comunicación. En la comunicación gestual, en esta comunicación clasificaríamos como emisores. Por ejemplo, en la cara, el ceño, hay personas que viven totalmente, digamos, con la frente muy, muy ceñida aquí. Como diría mi hermana, se le salen los chichones aquí enfrente, encima de las cejas. ¿Eso qué está denotando? Está denotando que de alguna manera la persona tiene algún carácter o está de mal genio. De hecho, la cara de las personas cambian según el estado anímico, la sonrisa y la cantidad de gestos o muecas que puede hacer la persona. Los comediantes exageran en esto. ¿Y por qué exageran? Porque saben que es parte de su performance, es parte de su presentación. En los ojos, la dirección de la mirada y las alteraciones de la pupila. Yo no sé si ustedes sabían que cuando una persona miente, la pupila se agranda. ¿Sabían eso? De aquí en adelante van a tener que ser conscientes de eso. ¿Cuántas mentiras nosotros le decimos a la mamá, le decíamos al novio, a la novia? Y cuando uno simplemente le puede decir, míreme de frente. Y en la medida en que más grande tenga esa pupila, más mentiras hay en esa interacción. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, para dónde va la mirada. Si yo levanto mi mirada, probablemente o estoy inventando o estoy recordando, dependiendo hacia el lado, hacia donde dirija mi mirada. Si lo hago de forma de frente, pero hacia el lado de los oídos, estoy recordando un sonido o estoy tratando de trabajar un sonido. El cuerpo de por sí habla, las manos, dependiendo de su posición, están contando una historia. Entonces, pues ahí ya entonces vemos que entre la cara, los ojos, el cuerpo, según la posición de los brazos, las piernas, el distanciamiento, estamos enviando un mensaje. Eso forma parte de nuestra comunicación gestual. El tema del distanciamiento es importante. ¿Por qué razón? A veces uno se encuentra personas, sobre todo ahora, y no hay que aceptar mucho de eso, pues porque hay que guardar la supuesta distancia social. Pero mientras más cercana es la relación con la persona, más cerca estamos a nivel corporal. Entonces, entre dos personas que tienen una relación afectiva,
la cercanía puede estar alrededor de 5 y 10 centímetros y a veces no hay ninguna distancia. Está cuerpo con cuerpo. Pero cuando yo estoy hablando con una persona a la que conozco, más o menos ese distanciamiento en condición normal, no condición de COVID, ni de implementación de medidas de bioseguridad, podría estar a una distancia de 30 a 60 centímetros, pero con una persona que yo no conozco debería tener una distancia de 1 metro. Entre condiciones, por ejemplo, de carácter laboral, no debo tener ningún tipo de roce corporal con la persona, más allá de que cuando las personas se saludan, pues se saludan de mano o se saludan, digamos, con un golpe aquí muy familiar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un golpe en la espalda. A veces uno se saluda de beso con los compañeros y la mano hace como un frotecito de caricia por la espalda. Obviamente, de la manera como lo hagamos, ese acercamiento de carácter corporal, pues lo permite el tipo de relación que nosotros tenemos. Si la persona es lejana, la acabamos de conocer, no tenemos por qué razón entrar y saludar de beso, por ejemplo. Hay un estudio que se llama proxemia y la proxemia indica a qué distancia debo estar yo de la otra persona según la condición de cercanía que yo tengo con ella. Y por último, pues el tema de la voz, el tono y el ritmo, que son absolutamente importantes en esta condición. Entonces, como vemos, hay comunicación en todas partes. Yo quiero compartir con ustedes un video que voy a buscar en YouTube que se llama Los 21 gestos y lo voy a también a colgar en la plataforma, pero quiero compartirlo con ustedes ahora para que nos quede claro qué pasa cuando una persona se toca la nariz, qué pasa cuando mueve las piernas, las mujeres cuando empiezan a mover su cabeza y el pelo de un lado para otro, en fin. Muchas cosas que son comunicación. Ahora esta cosa que no quiso activar. Dios, ¿esto por qué está tan lento? Ya. Qué lentitud. Bueno. Llegue bien y no esté lenta la señal. Sí, estamos viendo que está entrando YouTube. Sí, señora, ahí se ve. Ok, gracias. No, esto está demasiado lento. Ya casi. Profe, me deja hacer un comentario. Sí, claro. Sí, señor, mientras carga, claro. No es del tema, no es del tema, pero es del COVID. Sí, Bueno, señor. sí es del tema también. Sí, Para la niña Mora, ¿cómo se llama ella? Mora, la que tiene la mamá. Marilyn. ¿Cómo? Marilyn. 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 Ujú. Marilyn.
Yo no sé si ustedes, pues creo que sí, muchos de ustedes han oído del dióxido de cloro. Sí, señor. Es excelente. Dióxido de cloro es excelente. Mucha gente lo utiliza. Pues esa de Natalia París, que tan charrita y todo, pero es real. El dióxido de cloro, tomarlo bien tomado, 1 hora antes de comida, es buenísimo. Y no solamente para el COVID, sino para muchas enfermedades, demasiadas. Sí. Y pues te había dicho ayer, creo que yo pertenezco a una cooperativa de cannabis medicinal. Hay unas gotas que es buenísimo, son buenísimas. Hoy tengo una entrevista con la gente sobre eso. Y bueno, esa es la fórmula. Claro que yo tengo una hija que estudia medicina y me alega mucho y dice que eso no sirve para nada, pero yo sé que sirve. Es que estamos en una pelea entre los laboratorios y la gran cantidad de cosas que ayudan. Y entonces, pues de pronto la idea del dióxido de cloro no es muy comercial, como también la fórmula esta de la ivermectina y otras cosas. Y entonces, pues los médicos desestiman muchísimo ese tipo de ayudas, pero los que lo toman encuentran verdaderamente un cambio y una ayuda. Entonces, pues eso todo Pero depende de la convicción. Ujú. les cuento algo. Mi cuñada es médica y va con el dióxido de cloro. Una amiga que estudia, es médica y va para Estados Unidos me dice que el dióxido de cloro es la fórmula para eso. O sea, hay gente, hay una rivalidad entre el sí y el no. Desde el punto de vista de la planificación del texto, de la oralidad, de la gestualidad, todo desde el punto de vista de este proceso de comunicación. Entonces, no sé si tengan dudas frente a la temática propuesta hoy, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, mañana los espero en el parcial. Revisen las grabaciones que hay en la plataforma. Luis, mañana estarás como observador del proceso de evaluación para que la podamos hacer la semana que viene y pues de alguna forma tengas oportunidad en este fin de semana de revisar las grabaciones, por lo que pues tuviste toda una semana sin clase y eso pues es difícil, digamos, emparejar, pero confío en Dios que puedas tener el tiempo para ver en este finecito de semana los videos y te puedas poner al día. Profe, sí, me hubiera gustado estar con ustedes bueno, mañana voy a estar en la clase, pero Claro, qué rico haber estado, a ver, y tengo que estar y no voy a faltar en la, desde el principio. queriendo Dios, queriendo Dios. Y qué bueno que yo me hubiera puesto al día para recibir, no, claro, el examen con todos, qué bueno. Y qué rico, usted va a ser mi asesora de imagen Ah, a señor las Jesús. discursos políticos. Muy bien, claro Ese que video me gustó mucho, qué sí. tremendo video, qué Sí, tremendo video. es sencillo. No los mandas, no los vas a Sí, mandar. Ah, ahí sí, está. sí, yo lo pongo ahí en la plataforma y bueno, ya, entonces creo que... Hay que aprender un poquito, ya se quitó la flor, pero le duró mucho, Ah, sí, dura pues mucho. aquí alineándome con todos, ahorita voy a revisar a ver qué más me puedo poner en la cabeza. Bueno, Sí, sí, un se puede abrazo, poner una corona. una coronita así de angelito. Ah, bueno, que descansen entonces, que tengan una linda clase con el profesor Cardona, que estén bien y que pasen un buen tiempo. Bendiciones. Bueno, Chao, gracias. profe. Gracias, profe. Que Chao. estén Chao, bien. profe, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Profe, Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao.